Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día Domingo de Ramos. Llegamos pues a la Semana Santa con el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Y esta liturgia es muy solemne, ¿no? Tiene eh, muchas más cosas, especialmente al comienzo que vamos a describir brevemente. Y para ello compartimos nuestra pantalla del misal. Bueno, como les había dicho, tenemos el comienzo ya del el periodo duro, fuerte, ¿no? Que se denomina la Semana Mayor, la Semana de la Pasión del Señor, la Semana Santa. Y bueno, este domingo tenemos una celebración especial, ¿no? Como les decía, solemne, en el que hay una procesión, la procesión de los Ramos, ¿no? Por eso el Domingo de Ramos, que se conmemora la entrada del Señor Jesús en Jerusalén, ¿no? Como rey. Bueno, la procesión obviamente se realiza o inicia fuera de la iglesia, ¿no? O fuera del templo. Y hay una serie de cantos, ¿no? O antífonas. Ustedes pueden hacer pausa en el video para ir mirando, ¿no? eh, detenidamente cada parte. Y hay varias invocaciones que hace el sacerdote, ¿no? Con la gente fuera de la iglesia o del templo, donde también va a bendecir los ramos. Bueno, en ese momento se van a, de la bendición de los ramos, se va a leer el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, versículos del 28 al 40. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Y no vamos a hacer en realidad el de la pasión del Señor, que es bastante extenso, pero que ustedes pueden irlo haciendo, pausando progresivamente el video. Bueno, entonces, esta lectura, como les decía, se hace fuera del templo o de la iglesia, eh, con la bendición de los ramos, ¿no? Y previamente eh, la procesión hacia el templo. Bueno, entonces dice el evangelista San Lucas: en aquel tiempo Jesús caminaba delante de sus discípulos, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Bitania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles: vayan a la aldea de enfrente. Al entrar en ella encontrarán un burrito atado que nadie ha montado nunca. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le dirán así: el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el burrito, los dueños le dijeron: ¿por qué desatan el burrito? Ellos dijeron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el burrito, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino, y cuando se acercaba,
Ya a la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que había hecho, diciendo: Bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bueno, aquí solamente habría que observar sobre lo del burrito, ¿no? Em, pues es un símbolo mesiánico, ¿no? De cómo llega el rey humilde, ¿sí? Montando en un burro y no en un caballo, ¿no? En forma, digamos que podrían hacerlo los reyes diferentes a Israel, que entraban en una cabalgadura imponente, en un caballo de guerra, ¿no? Acá es un burrito. Y además porque con esto se cumple la profecía de Zacarías, ¿no? En el capítulo noveno, versículo noveno dice, ¿no? Zacarías: exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Entonces, como vemos, eh, se cumple también esa profecía del rey humilde, justo y victorioso, ¿no? Que llega a Jerusalén y es proclamado rey. ¿Por quiénes? Por los discípulos que empezaron a alabar, ¿no? Y decir: bendito el rey que viene en nombre del Señor. Bueno, continúa. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Le decían esto porque estaban cantando lo que se cantaba cuando llegaba y era previamente a ser entronado el rey o los reyes, ¿no? En Jerusalén. Y él respondiendo dijo, y aquí da una muestra evidente del carácter mesiánico y divino, ¿no? Suyo, de él. Les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Bueno, ya a continuación se realiza la procesión hacia el templo, ¿no? Y también se cantan algunas preces, se entonan cánticos y antífonas, ¿no? Como el Salmo 46. Obviamente ya esta es una forma ya completa, ¿no? De la liturgia solemne de este día. Bueno, también está el himno a Cristo Rey, ¿no? Que se canta también. Muy bien, vamos ya a la liturgia que se lee este día, el Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor. Y tenemos la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. Bueno, este es el tercer cántico del siervo de Yahvé, ¿no? El siervo del Señor, que es figura, obviamente, del Señor Jesús, ¿no? Bueno, recuerden, son 5 los cánticos. Este del capítulo 50 del profeta Isaías es el tercero. Bueno, entonces nos dice el profeta Isaías: el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí,
ni me eché atrás. O sea que hizo la voluntad, ¿no? Al decir que escuchó al Señor y obedeció. Y continúa, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salvazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Pues esa es una referencia eh, del cántico del siervo de Yahvé, del siervo del Señor, en la persona de Jesucristo, ¿no? En su pasión. Muy bien, y vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 21, cuyo responso es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es lo que el Señor Jesús grita ya, cuando está crucificado y recita el Salmo, ¿no? Al decir esto, el responso es el comienzo del Salmo 21 o 22 en otros casos, ¿no? Y dice el salmista, aplicado pues obviamente a la pasión del Señor Jesús. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Bueno, entonces todo este Salmo 21 aplica a la pasión del Señor, ¿no? Especialmente las partes en los que se refiere a su crucifixión. Como estamos viendo, pues es desde los Salmos, ¿no? Desde el Antiguo Testamento. Bueno, pasamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo segundo, versículos del 6 al 11. El apóstol San Pablo se dirige a los primeros cristianos, ¿no? De Filipos de la siguiente manera. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Bueno, aquí nos está diciendo que incluso desde la encarnación, ¿no? Es Dios mismo que se abaja y no considera su condición divina, ¿no? Su forma, como lo dice el griego, su forma de Dios. Y al contrario, se despojó de sí mismo, ¿no? Porque adopta y asume esta condición humana, material, ¿no? Sin dejar de ser Dios, obviamente, pero materialmente, visualmente, ¿no?
Y el término que utiliza el griego es eh, kenosis, ¿no? Se despojó, se vació de sí mismo, tomando la condición de esclavo, asumiendo nuestra condición humana, ¿no? Por eso dice, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Obedeció en su condición eh, humana, mortal, de hombre, hasta la muerte, que es precisamente el fin último, ¿no? Con lo que se consigue la redención, ¿no? El perdón de los pecados de todos los hombres y de toda la humanidad, de los que han muerto, de los que están vivos y de los que vendrán también. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios, Dios Padre. O sea, Jesucristo asume la humanidad, nuestra humanidad, pero dice, Dios glorifica, ¿no? Con el nombre que está sobre todo nombre, que es Jesús es Señor. Jesucristo es Señor, que es un título divino, el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, y como les había comentado al principio, sigue el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, desde el versículo 14, incluso yendo hasta el capítulo 23 y hasta el versículo 56. O sea que es una lectura de un pasaje bastante extenso, ¿no? Que cobija dos capítulos completos, el 22 y el 23. Y entonces aparece aquí eh, los que van a proclamarlo, ¿no? Que son el cronista, aparece como con esta letra C, el sacerdote con la cruz y también otros participantes, ¿no? Que está con la letra S. Bueno, entonces aquí inclusive está con los títulos de cada intervención importante. Ustedes pueden hacer pausa en el video si quieren leerlo, pero como les digo, es eh, extenso, ¿no? La lectura del, de la pasión del Señor en el Evangelio de San Lucas. Bueno, aquí aparece, por ejemplo, la S de alguien diferente al cronista y al sacerdote. El, el sacerdote pues dirá las palabras del Señor Jesús. Bueno, y todo esto pues como inicio a la Semana Mayor, ¿no? La Semana Santa, con con esta celebración del Domingo de Ramos. Bueno, pues ya estamos para terminar el texto. Bueno, muy bien, entonces terminamos la lectura de la liturgia del día Domingo de Ramos.
Muchas gracias y bendiciones.